Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris con, sí señor, estamos con ese librito que es Bushido, el espíritu de Japón. Y estuvimos la última vez hablando sobre el Harakiri, que es donde más se ha explayado el libro con diferencia. Y creo que lo que más se va a explayar la siguiente vez va a ser en el último capítulo, en el último, que será la semana que viene, que va a ser si aún se sigue usando el Bushido como a día de hoy, si se sigue usando el Bushido a día de hoy. Y sin más dilación, vamos a seguir, porque así soy yo. Capítulo 13. La espada, el alma del samurái. El Bushido hizo de la espada su emblema de poder y valor. La frase en la que Mahoma proclamó que la espada es la llave del cielo y del infierno es fiel reflejo del sentimiento japonés. El niño samurái aprendía muy pronto a blandir la espada. Era para él una ocasión memorable cuando a la edad de 5 años se le ataviaba con toda la parafernalia del traje samurái, se le colocaba sobre un tablero de Go. Que eso tiene una nota al parte, que es: el juego del Go se llama a veces damas japonesas, pero es mucho más complicado que dicho juego inglés. El tablero del Go contiene 361 casillas y se supone que representa un campo de batalla. El objetivo del juego es ocupar la mayor cantidad del espacio posible. Sí, eso lo vi yo bastante en el anime de Naruto. Cuando Shikamaru juega, están jugando algo. Creo que se está refiriendo a ese. Sigamos. Y se le iniciaba en los derechos de la profesión militar, ciñéndole al cinto una espada de verdad en lugar de la daga de juguete con la que venía jugando. Después de esta primera ceremonia de adoptio per ama, nunca más se le veía fuera de la casa de su padre sin esta insignia de su estatus, aunque en su vestimenta cotidiana se sustituyera habitualmente por una daga dorada de madera. Una daga dorada. Qué cosa más rara. Siendo de madera, digo. En pocos años pasará a llevar constantemente una de acero genuino, aunque sin filo, y, dejando las armas falsas a un lado y con un entusiasmo más afilado que las hojas recién adquiridas, saldrá a poner a prueba su hoja sobre la madera o la piedra. Cuando alcance el estado de adulto, a los 15 años, se le otorga independencia de acción, pudiendo entonces enorgullecerse de poseer armas suficientemente afiladas para cualquier acción. Me gustaría saber a qué edad es eso, la verdad. La mera posesión del peligroso instrumento le confiere un aire de respeto hacia sí mismo y de responsabilidad. No porta la espada en vano. Lo que lleva en su cinturón es un símbolo de lo que lleva en su mente y en su corazón: la lealtad y el honor. Las dos espadas, la más larga y la más corta, llamadas respectivamente Daito y Soto, o Katana y Wakizashi, nunca se separan de él. Cuando está en casa, honran el lugar más destacado de su estudio o salita de estar. Por la noche, guardan su almohada situada al alcance de su mano. Como compañeras constantes, reciben el aprecio del samurái y un nombre adecuado como expresión de ese cariño. Son veneradas hasta el punto de convertirse casi en objeto de culto. El padre de la historia, referencia a Heródoto, ha documentado una curiosa información de que los escitas hacían sacrificios ante una cimitarra de hierro. Muchos templos y muchas familias en Japón atesoran una espada como objeto de adoración. Incluso la daga más común recibía el respeto debido. Cualquier insulto dirigido a ella equivalía a una afrenta personal. ¡Ay de aquel que pisa por descuido un arma que se encuentre en el suelo! Un objeto tan precioso no puede escapar durante mucho tiempo a la atención y a la habilidad de los artistas, ni a la vanidad de su propietario, especialmente en tiempos de paz.
cuando se aporta con una finalidad no muy diferente a la del báculo de un obispo o la del cetro de un rey. La piel de tiburón y la seda más fina para la empuñadura, plata y oro para la guarda, y laca de varias tonalidades para la vaina robaban la mitad de su terror al arma más mortífera. Pero todos estos adornos eran simples juguetes comparados con la hoja en sí. El forjador de espadas no era un mero artesano, sino un artista inspirado, cuyo taller era un santuario. Todos los días comenzaba su actividad con oraciones y purificaciones. Como solía decirse, se comprendía un cuerpo y alma con el forjado y templado del acero. Cada vaivén del mazo, cada inmersión en agua, cada pasada de la piedra de afilar, constituía un acto religioso de no poca importancia. Quizá el espíritu del maestro o de su dios tutelar lanzaba un hechizo formidable sobre nuestra espada, perfecta como una obra de arte, desafiando a sus rivales de Toledo y Damasco. Si es que el acero toledano es muy bueno. Llevaba consigo más de lo que el arte era capaz de conferir. Su fría hoja se encoge en su superficie el vapor del ambiente en el momento de extraerla de su vaina. Su inmaculada textura emitiendo reflejos de tonos azulados, su filo incomparable del que penden historias y posibilidades, la curvatura de su forma unificando una gracia exquisita con una fuerza extrema. Todo esto nos emociona y hace experimentar sentimientos encontrados de poder y belleza, de sobrecogimiento y terror. Su misión sería inofensiva si solo fuera objeto de belleza y alegría, pero, estando siempre al alcance de la mano, la tentación de abusar de ella era grande. La hoja se mostraba con demasiada frecuencia fuera de su pacífica vaina. El abuso a veces llegaba tan lejos como para probar el acero recién adquirido en el cuello de alguna criatura inofensiva. La cuestión que más nos preocupa es, sin embargo, esta. ¿Justificaba el busido el uso promiscuo de tal arma? La respuesta es inequívocamente no. De igual modo que se hacía un enorme hincapié en su uso adecuado, se denunciaba y detestaba su mal uso. Se consideraba cobarde o fanfarrón a aquel que blandía su espada en ocasiones que no lo merecían. Un hombre que sabe dominarse, sabe cuándo es el momento adecuado para usarla. Y momentos así se dan raras veces. Escuchemos el último conde Katsu, que vivía en una de las épocas más turbulentas de nuestra historia, cuando los asesinatos, los suicidios y otras prácticas sanguinarias estaban a la orden del día. Provisto como estuvo de poderes casi dictatoriales, repetidamente blanco de atentados contra su vida, nunca manchó su espada de sangre. Al relatarle algunos de sus recuerdos a un amigo, dice que de una forma pintoresca y campechana, muy típica de él, me desagrada enormemente matar gente y por ello no he matado un solo hombre. He liberado a aquellos cuyas cabezas debieran haber sido cortadas. Un amigo me dijo un día, no matas lo suficiente. ¿Es que no comes pimientos y berenjenas? Bueno, algunos nunca aprenden. Pero ya ven que ese individuo fue asesinado. Puede que yo me haya librado de ello debido a mi aversión a matar. Tenía la empuñadura de mi espada tan fuertemente sujeta a la vaina que era difícil de extraer. Tomé la determinación de que aunque me cortaran, yo no cortaría. Sí, algunas personas son como pulgas y mosquitos, y pican. Pero ¿qué importancia tiene su picadura? Escuece un poco, pero eso es todo. Pero no peligra la vida por ello. Estas son las palabras de alguien cuyo entrenamiento en busido se puso a prueba en el horno abrasador de la adversidad y el triunfo. El dicho popular, ser vencido es conquistar, que significa que la verdadera conquista consiste en no oponerse a un enemigo desenfrenado. El que dice, la victoria mejor conseguida es la obtenida sin derramamiento de sangre, y otros similares, muestran que, después de todo, el ideal supremo de la caballería era la paz. Fue una gran pena de este elevado ideal se limitara exclusivamente a los sermones de sacerdotes y moralistas,
mientras que los samuráis continúan practicando y ensalzando los aspectos marciales del mismo. En este punto, llegaron al extremo de teñir los ideales de la femineidad, ¿no será feminidad? Vale, con el carácter propio de las amazonas. A continuación, será de utilidad dedicar unos cuantos párrafos al tema del entrenamiento y la posición de la mujer. Capítulo 14. El entrenamiento y la posición de la mujer. La mitad femenina de nuestra especie ha dado a llamarse a veces dechado de paradojas, debido a que la forma intuitiva de trabajar de su mente está más allá de la comprensión de la forma aritmética de entendimiento que tienen los hombres. El ideograma chino no significa lo misterioso, lo desconocido. Consiste en dos partes, una que significa joven y la otra mujer. Debido a que los encantos físicos y delicados pensamientos del bello sexo están por encima de lo que puede explicar el tosco calibre mental de nuestro sexo. En el ideal que tiene el busido de la mujer, sin embargo, hay poco misterio y tan solo una aparente paradoja. He dicho que se le imprimía un carácter de amazona, pero esa es solo una media verdad. En la escritura china se representa la palabra esposa mediante una mujer que sujeta una escoba, ciertamente no para blandirla inofensiva o defensivamente contra su aliado conyugal, ni para ejercer la brujería, sino para el uso más inofensivo que el que se inventó. La idea básica es, por ello, no menos hogareña de la derivación etimológica de donde procede la palabra inglesa wife, esposa, weaver, tejedora, y daughter, hija, dubitar, lechera. Sin llegar a limitar la esfera de la actividad de la mujer a la Kuch, Kirch, Kinder, que todo esto es cocina, iglesia, niños, como se dice que ha hecho el actual emperador alemán, el ideal bushido de la feminidad. Voy a decir feminidad, no feneidad. Me suena muy raro feminidad. Era, fundamentalmente, doméstico. Estas aparentes contradicciones, tener rasgos domésticos y amazónicos, no son incompatibles con los preceptos de la caballería, como veremos más adelante. Siendo el bushido una enseñanza originalmente dirigida al sexo masculino, las virtudes que valoraba en la mujer se encontraban, naturalmente, lejos de ser claramente femeninas. Wickelmann destaca que la belleza suprema del arte griego es más bien masculina que femenina, y Lecky añade que eso era tan cierto en el arte como en la concepción moral griega. De forma similar, el bushido alababa especialmente a aquellas mujeres que se emancipaban de la fragilidad de su sexo y hacían gala de una fortaleza heroica digna del más fuerte y valiente de los hombres. Lecky, History of European Morals, 2, página 383. Por consiguiente, a las chicas jóvenes se les entrenaba para que reprimieran sus sentimientos, para endurecer los nervios, para manejar armas, en especial la espada de larga empuñadura llamada naginata, la arma que más me gusta, por cierto, para ser capaces de defenderse frente a situaciones inesperadas. No obstante, el motivo principal de este ejercicio del carácter marcial no era aplicarlo en el campo de batalla. La finalidad era doble, personal y doméstica. Al no tener la mujer ningún señor soberano para su propia protección, ella era su propio guardaespaldas. Con su arma protegía su inviolabilidad personal con el mismo celo que su marido protegía la de su señor. La utilidad doméstica de su entrenamiento marcial se dirige a la educación de sus hijos, como veremos más adelante. La esgrima y ejercicios similares, aunque raramente fueran de utilidad, era un sano contrapeso por los demás, sedentarios hábitos de las mujeres. Pero estos ejercicios no se realizaban solo con fines higiénicos, también podían hacerse uso de ellos en tiempos de necesidad. A las chicas, cuando alcanzaban la edad fértil, se les representaba en sociedad con kai-ken, daga de bolsillo de hoja delgada, que podría dirigirse contra el pecho de sus asaltantes o, si era necesario, contra el suyo propio.
Esto último sucedía con mucha frecuencia y aún así no las juzgaré severamente. Incluso la conciencia cristiana, con su horror ante la autoinmolación, no será dura con ellas, pues Pelagia y Dominia, dos suicidas, fueron canonizadas por su pureza y piedad. Cuando una Virginia japonesa veía amenazada su castidad, no esperaba a la daga de su padre. Llevaban siempre su propia arma ceñida a su pecho. Era una deshonra para mujer no saber la forma correcta de perpetrar su autodestrucción. Por ejemplo, por poco que le enseñaran de anatomía, había de saber el punto exacto donde cortarse la garganta. Debía saber cómo atarse las piernas con un cinturón de manera que, fuera cual fuera las agonías por la que pasara, su cadáver se encontrara en una posición de extremo recato, con dichas extremidades colocadas adecuadamente. ¿Acaso una precaución como esta no es digna de las cristianas Perpetua o de la vestal Cornelia? No plantaría una interrogación así si no fuera porque se viene afirmando erróneamente, en función de nuestras costumbres de baño y otras nimiedades, que la cantidad es desconocida para nosotros. Y eso tiene una nota al parte que dice: para una explicación muy sensata sobre la desnudez y el baño, véase la obra de Frink, Lot of Time in Japan, página de la 286 a la 297. Al contrario, la castidad era una virtud preeminente de la mujer samurái, más importante que la vida misma. Una mujer joven, que ha sido hecha prisionera al verse en peligro de ser violentada a manos de la ruda soldadesca, dice que obedecerá sus deseos si le permiten escribir unas líneas a sus hermanas, a las que la guerra ha dispersado. Cuando ha concluido la epístola, sale corriendo hacia el pozo más cercano y salva su honor ahogándose. La carta que ha dejado tras de sí termina con estos versos: por miedo a que las nubes puedan atenuar su luz y tener siquiera que rozar esta esfera de tinieblas, la joven luna suspendida en las alturas retoma el vuelo apresuradamente. Sería injusto que se diera a mis lectores la impresión de que sólo la masculinidad caracterizaba a nuestro ideal más elevado de mujer. Ni mucho menos. Se requería de ellas las habilidades y las gracias más sutiles de la vida. No se descuidaba la música, la danza ni la literatura. Algunos de los versos más refinados de nuestra literatura eran expresiones de sentimientos femeninos. De hecho, la mujer desempeñó un papel importante en la historia de las belles lettres japonesas. La danza se enseñaba, me refiero a las chicas samuráis, no a las geishas, solo para proporcionar suavidad y fluidez a sus movimientos. La música era para regalar los oídos de sus padres y maridos durante momentos de descanso. De ahí que no se tratara de aprender la técnica, el arte en sí, puesto que el fin último era la purificación del corazón, ya que se decía que no se podía alcanzar armonías de sonido si el corazón del músico no se hallaba en armonía consigo mismo. Vemos de nuevo aquí la idea predominante, que ya destacamos en el entrenamiento de los jóvenes, que los logros siempre estaban subordinados a su valor moral. Se fomentaba la música y danza que sirviera para añadir gracia y brillo a la vida, pero nunca para promover la vanidad y la extravagancia. Simpatizo personalmente con el príncipe persa que, cuando le llevaron a una sala de baile en Londres y le pidieron que tomara parte en el entretenimiento, comentó, sin rodeos, que en su país se provenía de un determinado grupo de chicas para ocuparse de tales asuntos. Las habilidades de nuestras mujeres no se adquirían para ser mostradas o para ascender socialmente. Su finalidad era la diversión hogareña. Si se mostraban en fiestas sociales, formaban parte solo de la función que había de ejercer la anfitriona. En otras palabras, de los recursos domésticos disponibles para favorecer la hospitalidad. El carácter de lo doméstico es lo que guiaba su educación. Se puede decir que los talentos de las mujeres del Japón tradicional, ya fueran marciales o pacíficos en su carácter, tenían como finalidad su aplicación en el hogar, y por lejos que ellas viajaran, nunca perdían de vista el hogar como su centro vital. Por ello,
Trabajaban como esclavas y entregaban sus vidas para mantener el honor de dicho hogar. Noche y día, en tonos a la vez firmes y tiernos, valientes y lastimeros, cantaban a sus pequeños nidos. Como hija, la mujer se sacrificaba por su padre, como esposa por su marido y como madre por su hijo. Por ello, desde su más temprana juventud, se le enseñaba a negarse a sí misma. Su vida no se caracterizaba por la independencia, sino por el servicio independiente. Compañera del hombre, si su presencia era útil, se quedaba en escena con él. Si obstaculizaba el trabajo de él, se retiraba detrás de las bambalinas. No era infrecuente que un joven se enamorara de una doncella que correspondiera a su amor con igual ardor, pero cuando la mujer se daba cuenta que el interés por él, en ella, le hacía al joven olvidar sus deberes, intentaba afearse para dejar de atraerle. Anzuma, la esposa ideal en las mentes de las muchachas samuráis, se ve amada por un hombre que está conspirando contra su marido. No he entendido muy bien eso, pero bueno. Bajo la excusa de unirse a él en el plan culpable, se le arregla para ponerse en el lugar de su marido en la oscuridad de la noche. Y así la espada del amante asesino cae sobre su devota cabeza. La siguiente epístola, escrita por la esposa de un joven daimyo, antes de quitarse la vida, no necesitaba de mayores comentarios. He oído que ningún accidente o casualidad estropea jamás la marcha de los acontecimientos aquí abajo, y que todo se desarrolla de acuerdo con un plan. Tomar refugio bajo la misma rama o beber del mismo río está también predestinado desde mucho tiempo antes de nuestro nacimiento. Desde que nos unimos en los lazos del eterno matrimonio, no hace aún 2 cortos años, mi corazón te ha seguido. Inseparablemente unido, corazón con corazón, amando y siendo amados. Pero, habiéndome enterado recientemente que la próxima batalla ha de ser la última de tu trabajo y de tu vida, recibe el saludo de despedida de tu amada compañera. He oído que Kogu, el poderoso guerrero de la antigua China, perdió una batalla por no querer separarse de su favorita Gu. Yoshinakatan, valiente como era, también atrajo la desgracia a su causa por ser demasiado débil para despedirse de su esposa. ¿Por qué debería yo, a quien la tierra ya no ofrece esperanza ni alegría, por qué debería retenerte a ti o tus pensamientos viviendo? ¿Por qué no debería, más bien, esperarte en el camino por el que todo ser mortal debe pasar alguna vez? Nunca, te lo ruego, nunca olvides los muchos beneficios con los que nuestro Señor Hideyori te ha colmado. La gratitud que le debemos es tan profunda como el mar y tan altas como las montañas. La entrega de la mujer por el bien del marido, el hogar y la familia eran tan voluntaria y honorable como la entrega del hombre por el bien de su señor y su país. La renuncia en sí mismo, sin la que no se puede resolver ningún enigma de la vida, era la clave de la lealtad del hombre, así como del carácter doméstico de la mujer. Ella no era más esclava del hombre que éste lo era de su señor, y el papel que ella desempeñaba era reconocido como Naiyo, la ayuda interior. En la escala ascendente del servicio estaba la mujer, que se anulaba en favor del hombre, para que éste se pudiera anular en favor de su señor, con el fin de que, a su vez, éste pudiera obedecer al cielo. Soy consciente de la debilidad de esta enseñanza y de que la superioridad del cristianismo no se manifiesta en ninguna otra parte más claramente que aquí, en que demanda de todos y cada uno de los seres vivos una responsabilidad directa para con su Creador. No obstante, en lo que respecta a la doctrina del servicio, es decir, el hecho de servir a una causa superior a uno mismo, incluso con el sacrificio de la propia individualidad, que es la más grande que Cristo predicara y fue la base sagrada de su misión. En lo que se refiere a ello, como digo, el busido estaba fundamentado en una verdad eterna. Mis lectores no me acusarán de tener prejuicios en favor de la sumisión esclavista de la voluntad. Acepto, en gran medida, el punto de vista avanzado y defendido con amplia sabiduría y profundidad de pensamiento por Hegel, de que la historia es el desarrollo y la relación de la libertad.
El punto que deseo destacar es que toda la enseñanza del Bushido estaba tan profundamente imbuida del espíritu de sacrificio propio que éste no solo se exigía a la mujer, sino también al hombre. Por consiguiente, hasta que la influencia de sus preceptos no desaparezca completamente, nuestra sociedad no se dará cuenta del punto de vista precipitadamente expresado por un defensor norteamericano de los derechos de la mujer que exclamó: «Que todas las hijas de Japón se rebelen contra las antiguas costumbres». ¿Puede tener éxito tal rebelión? ¿Mejoraría el estatus de la mujer? ¿Compensaría los derechos que adquieran? Con tal proceso sumarían la pérdida de esa dulzura de disposición, esa disposición amable, esa dulzura en los modales que constituyen su presente herencia. ¿Acaso la pérdida de domesticidad de la mujer romanas no viene seguida de una corrupción moral demasiado desagradable como para mencionarla aquí? Voy a tener que saber un poquito más de eso, la verdad. ¿Puede el reformador norteamericano asegurarnos que una rebelión de nuestras hijas es el verdadero curso que ha de tomar su desarrollo histórico? Estas son preguntas importantes. Los cambios deben llegar, y llegarán sin rebeliones. Mientras tanto, veamos si el estatus del bello sexo bajo el régimen del Bushido era realmente tan malo como para justificar una rebelión. Oímos mucho del aparente respeto de los caballeros europeos rendían a Dios y a las damas. Y la incongruencia de ambos términos hace enrojecer a Gibbon. También nos dice Hallam que la moralidad de la caballería era grosera, que la galantería implicaba el amor ilícito. El efecto de la caballería sobre el elemento más débil ha sido objeto de reflexión por parte de algunos filósofos como M. Guizot, que argumentaba que el feudalismo y la caballería tenían influencias saludables, mientras que el señor Spencer nos dice que es en una sociedad militarista, y que es la sociedad feudal sino militarista, la posición de la mujer es necesariamente inferior, mejorando su posición a medida que la sociedad se va tornando más industrial. Ahora bien, ¿cuál de estas teorías es cierta? ¿La de M. Guizot o la de Spencer? A modo de respuesta, podría afirmar que ambas son correctas. La clase militar en Japón estaba restringida a los samuráis, que sumaban casi 2 millones de almas. Por encima de ellos se encontraban los nobles militares, los daimyo, y los nobles de la corte, los kuge. Esos nobles superiores y los sibaritas eran guerreros solo nominalmente. Por debajo de ellos estaba la masa del pueblo, artesanos, comerciantes y campesinos, que dedicaban su vida a artes pacíficas. Por ello, lo que Herbert Spencer menciona como característico de un tipo de sociedad militarista se puede decir que ha estado restringido en exclusividad a la clase samurái, mientras que lo característico del tipo industrial de sociedad era aplicable a las clases situadas por encima y por debajo de esta. La posición de la mujer ilustra perfectamente esto, ya que en ninguna otra clase experimentaban menos libertad que entre los samuráis. Resulta extraño decir que cuanto más baja era la clase social, como por ejemplo entre los artesanos, más igualitaria era la situación de marido y mujer. Entre la alta nobleza, la diferencia de las relaciones de los sexos también estaba menos marcada, fundamentalmente porque había menos ocasiones en las que poner de manifiesto la diferencia de sexo, puesto que el noble ocioso se había vuelto literalmente afeminado. Vaya. Por tanto, la afirmación de Spencer se ilustra muy bien en el antiguo Japón. En lo que respecta a la de Guizot, a aquellos que hayan leído su presentación sobre la comunidad feudal, recordaría que mostraba una especial consideración por la alta nobleza, de forma que su generalización es aplicable a los daimyo y a los kuge. Contradiría la verdad histórica si emitiese una pobre opinión del estatus de la mujer en el Bushido. No dudo en afirmar que no era tratada igual que el hombre, pero hasta que aprendamos a distinguir entre diferencias y desigualdades, habrá siempre malentendidos en esta materia. Si pensamos en las escasas situaciones en las que los hombres son iguales entre sí, por ejemplo, ante un tribunal de justicia o ante una urna electoral, parece una pérdida de tiempo complicarnos la vida discutiendo sobre la igualdad de sexo. Cuando en la Declaración Americana de Independencia se decía que todos los hombres habían sido creados iguales, no se hacía referencia alguna a sus talentos mentales o físicos.
Simplemente se repetía lo que Ulpiano había anunciado ya hacía mucho tiempo, que todos los hombres son iguales ante la ley. Los derechos legales eran, en este caso, la medida para su igualdad. Si la ley fuera la única vara de medir la posición de la mujer en la comunidad, sería tan fácil afirmar dónde se encuentra como dar su peso en kilos y gramos. Pero la cuestión es, ¿hay un estándar correcto para comparar la posición social relativa de los sexos? ¿Es correcto? ¿Es suficiente comparar el estatus de una mujer con el del hombre? ¿Cómo el valor de la plata se compara con la del oro y ofrecer como resultado una proporción numérica? Tal método de cálculo excluye de su consideración el valor más importante que posee un ser humano, el intrínseco. En vista de la múltiple variedad de requisitos para que cada sexo cumpla con su misión terrenal, el criterio que se adopte para medir su posición relativa debe poseer un carácter compuesto, o, usando el lenguaje económico, ha de ser un criterio múltiple. El Bushido tenía un criterio propio, y era binómico. Intentaba medir el valor de la mujer en el campo de batalla y en el hogar. Allí contaba con muy poco. Aquí lo era todo. El tratamiento que se le otorgaba se correspondía con esta doble medida. Comunidad política y social, no mucho, mientras que como esposa y madre recibía el máximo respeto y el más profundo afecto. ¿Por qué entre un pueblo tan militar como el romano se veneraba tan profundamente a las mujeres? ¿No es porque era Montronae, madres? Los hombres se inclinaban ante ellas, no como guerreras o legisladoras, sino como madres. Y así ocurre entre nosotros. Mientras que los padres y los maridos estaban ausentes del campo, el gobierno de la casa quedaba completamente a manos de las madres y esposas. Se le confiaba la educación de los jóvenes e incluso su protección. Los ejercicios marciales de la mujer, de los que hablábamos antes, están principalmente destinados a capacitarlas de forma inteligente para dirigir y seguir la educación de sus hijos. He advertido que entre los extranjeros mal informados predomina una idea más bien superficial, una prueba de que la mujer se la desprecia y se la tiene en baja estima. Es que la expresión común en japonés para referirse a la propia esposa es mi rústica esposa y otras semejantes. No tienen en cuenta que ellos, habitualmente, también usan frases como el loco de mi padre, el burro de mi hijo, torpe de mí, etc. ¿Queda suficientemente aclarado? A mí me parece que nuestra idea de unión conyugal va, en algunos aspectos, más allá de su equivalente cristiana. Hombre y mujer han de ser de la misma carne. El individualismo de los anglosajones no puede adaptarse a la idea de que marido y mujer son dos personas. De ahí que cuando están en desacuerdo se reconozcan sus derechos por separado, y cuando están de acuerdo agoten su vocabulario con montones de diminutivos absurdos y carantoñas sin sentido. Suena muy irracional a nuestros oídos cuando uno de los cónyuges habla de un tercero de su esposo o esposa, mejor o peor, diciendo que es encantador, brillante, amable, etc. ¿Es de buen gusto, acaso, hablar de uno mismo como mi brillante yo o cosas similares? Nosotros pensamos que alabar a la propia esposa es alabar una parte de nosotros, y esto se considera, como poco, de mal gusto entre nosotros, y espero que entre las naciones cristianas también. Esto lo dice el libro, ¿eh? Me he extendido en esta digresión para explicar que la minovaloración cortés del cónyuges era una costumbre muy en boga entre los samuráis. Teniendo en cuenta que la raza teutónica comenzó su vida tribal con su supersticiosa admiración reverencial ante el bello sexo, aunque eso se está perdiendo hoy en día, y la vida social de los norteamericanos comenzó bajo la conciencia penosa de la escasez de mujeres. Y eso tiene nota al parte que dice: me refiero a estos días en que las chicas eran importadas de Inglaterra y dadas en matrimonio por unas cuantas libras de tabaco, etc., cuyo número está aumentando ahora, aunque me temo que están perdiendo el prestigio del que disfrutaron sus madres coloniales. El respeto que el hombre siente por la mujer se ha convertido en el principal criterio de moralidad de la civilización occidental.
Pero en la ética militar del Bushido, la principal línea divisoria entre el bien y el mal se buscaba en otra parte. Se situaba a lo largo de la línea del deber que unía al hombre con su propia alma divina, y luego con las demás almas de las 5 relaciones que he mencionado al comienzo de esta obra. De ellas he llamado la atención del lector sobre la lealtad, la relación entre un hombre como vasallo y otro como señor. Las restantes las he considerado solo incidentalmente, ¿eso qué cojones? A medida que iba presentando la ocasión, ya que no eran específicas del Bushido. Al estar basadas en el afecto natural, no podían sino ser comunes a toda la humanidad, aunque en algunos aspectos se puede haber acentuado por las enseñanzas del Bushido. En este contexto me viene a la mente la especial fuerza y ternura de la amistad entre un hombre y otro, que a menudo añadía al lazo de la hermandad, un romántico apego, sin duda intensificada por la separación de los sexos en la juventud, una separación que negaba al efecto el canal natural abierto a él en la caballería occidental o la relación libre de los países anglosajones. Podría llenar páginas y páginas con versiones japonesas de la historia de Damón y Pitias, o el de Aquiles y Patroclo. Digamos que sé que Aquiles y Patroclo eran pareja, o sea, eran como amantes, ¿no? O algo así. Sigo. O hablando en el lenguaje del Bushido, de lazos tan estrechos como los que unían a David y Jonathan. No resulta sorprendente, sin embargo, que las virtudes y enseñanzas únicas de los preceptos de caballería no quedaban circunscritas en la clase militar. Esto nos lleva a considerar la influencia del Bushido en el conjunto de la nación. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. La verdad, ha sido bastante interesante el tema este de lo de las mujeres, porque al fin y al cabo lo de la espada, al fin y al cabo es el estatus que pasabas de hombre a mujer. Uy, madre mía. De niño a adulto, tanto para hombres como para mujeres, como ya hemos visto. Y realmente es bastante interesante toda esta parte. O sea, es lo de las espadas estaba interesante, pero realmente era como, vale, ok, no me importa tanto. Pero lo de las mujeres sí que era bastante interesante. Que por cierto me tengo que afeitar. La verdad es que me iba a afeitar mañana. Pero bueno, ya veremos. Así que seguramente en el vídeo de mañana, seguramente siga con estos perambreros. Ya veremos. Y una cosa que voy a decir es que voy a empezar a trabajar. Así que a lo mejor voy a estar un poco fastidiadillo. Así que tengo que estar mirando porque, claro, solo voy a trabajar unas pocas horas. O sea, no es jornada completa. Pero sí que voy a estar intentando estar al 100% de mi capacidad para el trabajo. Así que puede ser que tenga problemas a la hora de organizarme las mañanas. Esto lo estoy haciendo un domingo por la tarde, que ahora tengo que editar y tengo que hacer las cosas. Pero al fin y al cabo es algo que quiero hacer. La verdad, del Bushido me queda poquísimo. Me quedan 20 páginas. Literalmente 20 páginas. Del otro libro ya sí queda bastante. Yo creo que después del Bushido no voy a hacer ningún otro por ahora. Hasta que me rescinda el contrato, que a lo mejor es hasta el año que viene, o a lo mejor es hasta dentro de 2 meses, no lo sé. Y poco más, ¿vale? Es simplemente información personal que os doy, porque más o menos entendéis que a lo mejor si una semana, si a lo mejor la semana que viene no tenéis libro, es por algo, es por estas cosas. Así que nada, muchas gracias por esto, espero que hayáis disfrutado mucho. Darle a si os ha gustado, suscribiros en Stage para que YouTube os avise cada vez que yo suba vídeo. Y recordad que son redes gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.